a Share Chesed, a esta sección donde platicamos sobre Jinuj Habanim, sobre la educación de nuestros hijos. Comenzamos un tema nuevo de hablar cómo nuestros hijos florecen en un entorno lleno de espinas. Para seguir con este punto, les quiero platicar algo muy importante. Y es que en la vida de nuestros hijos, las personas más importantes, al menos cuando son chiquitos, somos los padres. Nosotros somos importantísimos por lo que decimos, por cómo actuamos, por cómo interactuamos con ellos. Entonces, nuestros hijos nos ven como las personas más importantes. Si nosotros pensamos en esto constantemente, también sabemos cómo tenemos que reaccionar y afrontar diferentes situaciones de la vida. Dicho esto, cuando escojamos una escuela para nuestros hijos, lógicamente tiene que ser la escuela que más concuerde con nuestra mentalidad de casa, pero algo muy importante que tenemos que ver y lo más importante que tenemos que buscar para una escuela es que nuestros hijos estén felices. Cuando están contentos, los niños aprenden. Cuando están contentos, los niños crecen. Cuando están contentos, se desenvuelven de la forma que se tienen que desenvolver. De nada me sirve que una escuela sea igual que mi mentalidad si el niño está triste, se está haciendo cada vez más chiquito, achicopalado y cada vez está más enojado. Necesitemos niños felices. El niño tiene que ser feliz. Eso es la infancia, la felicidad. Y si tiene felicidad, alegría, podemos poner dentro de él muchísimas otras habilidades que son muy importantes tener. Bueno, esto fue en paréntesis. Ahora quiero hablar del lenguaje de los niños. Muchas veces pensamos que el lenguaje es lo que nosotros estamos tratando de comunicar, pero la verdad es que el ser humano, mientras madura, va cambiando mucho sus formas de comunicarse. Madurez es lograr que nuestro intelecto y nuestra emoción estén en sincronía. Cuando somos chiquitos, cuando somos niños, nos regimos principalmente por emoción. Si nos damos cuenta, por ejemplo, un niño primero va a hacer una cercanía con alguien por emoción, por cómo tú me aparentas, y después decido si te escucho o no te escucho. Pero los adultos, primero te voy a escuchar y después voy a procesar la información que me dices y ya veo si hago una cercanía contigo o no. El niño siempre va a reaccionar por lo no verbal principalmente. Lo no verbal es todo lo emocional. Si yo veo que alguien se me está acercando así muy enojado, ya no te quiero escuchar, no me interesa escucharte. Y si al revés veo a alguien muy ameno que se quiere acercar a mí, tal vez va a hacer un clic conmigo y de ahí ya lo quiero escuchar. Cuando un adulto no es así, el adulto va a escuchar las conversaciones y de ahí va a decidir qué hacer de reacción. Eso es madurez. Entonces nosotros como padres, como maestros, como tutores, tenemos que aprender a hablar el idioma de nuestros hijos, el idioma emocional. Tenemos que saber cómo reaccionar ante la emoción de nuestros hijos. Todo lo no verbal que nosotros estamos tratando de transmitir, a veces les habla más que lo verbal que les decimos. Claro que va dependiendo de la edad y cada vez que son más grandes podemos empezar a hablar más con ellos. Pero cuando nosotros hacemos una conexión con su lenguaje no verbal, con su lenguaje emocional, es ahí en donde el niño sí va a tener algo que decirnos más de lo que nosotros creemos que nos quiere decir. Cuando entendemos que los niños son emocionales, podemos tener una mejor conexión con ellos, porque sabemos cómo reaccionar ante algunas situaciones. Por ejemplo, para el lenguaje de la emoción tiene que ser siempre en el presente. Les pongo un ejemplo. Se pelearon con una persona hace 20 años. ¿Y por qué sienten tanto odio hasta el día de hoy? Hace 20 años pasó la situación. ¿Cómo es que les digo que la emoción tiene que ser presente? Pues ¿qué crees? Llevamos arrastrando esa emoción 20 años y la trajimos al día de hoy. Y es lo que pasa también con emociones positivas. Creemos que tal vez el amor que siento hoy en día o la compasión o la emoción que estoy sintiendo hoy en día la voy a sentir en el futuro. Pero ¿qué crees? Si no la llevas contigo constantemente, no va a llegar a tu presente. No es nada más lo que pasó y se acabó. La emoción tiene que ser en el momento. ¿Cuántas veces no les ha pasado que sienten un enojo en el momento terrible? Y de repente pasan los días y ya ni se acuerdan bien cómo fue que se tranquilizaron. Las emociones van y vienen, pero lo que sentimos es en el presente. Entonces nosotros decidimos qué vamos cargando en nuestro costal
de nuestras emociones. Y esto pasa mucho con nuestros hijos. Cuando nuestros hijos son chiquitos, y entre más chiquitos son, menos pueden ver hacia el futuro. Les cuesta mucho trabajo ver al futuro. Entonces, si nosotros le decimos, ya, tranquilízate, deja de llorar y en 5 minutos te doy tu paleta, ¿qué son 5 minutos? Ese es un lenguaje que tal vez su hijo, a la edad que tiene, no va a entender. Él necesita el ahora, el presente. Tal vez cuando sean un poquitito más grandes ya van a entender tu lenguaje, tu vocabulario, pero no logran ver el futuro. Su emoción es ahora. Entonces, si nosotros queremos solucionar algo, no es de que les den el dulce ahorita en el momento y ya se va a tranquilizar, sino que busquemos otra estrategia para tranquilizarlo en el momento. Tal vez en el momento quiere que le cantemos una canción, que lo abracemos, que le digamos palabras bonitas, que le cantemos algo y bailemos con él. Tenemos que buscar algunas estrategias para que el tiempo sea en el momento. Y si lo estamos castigando por alguna razón, también cuando utilizamos el tiempo, o ya pasó tiempo desde lo que hizo y ahorita decidimos castigarlo, no tiene lógica en el cerebro de los niños. Por eso muchas veces cuando doy consejos les digo a los papás, tiene que haber una reacción inmediata, ya sea que ustedes van a poner una consecuencia o la consecuencia la van a ellos vivir solitos porque decidieron meter el dedito en la estufa y se quemaron. Bueno, fue una acción directa y en el momento. Pero si nosotros decidimos castigar lo que tocó la estufa una semana después de lo que hizo, ya no tiene un valor y un significado tan importante y tan impactante como el que hubiera tenido si lo hubiéramos dicho en el momento que lo teníamos que decir. Entonces, si tenemos claro en nuestra cabeza que la emoción es en el momento, en el presente, el día de hoy, podemos tener mucho más impacto en el lenguaje de nuestros hijos, en cómo reaccionan ante las situaciones. Van a decir, bueno, pero yo como adulto, ¿cómo voy a reaccionar ante el lenguaje emocional de mi hijo? Pues aquí les quiero dejar tres tips muy importantes que los pueden afectar a su día a día hacia el lado positivo. El número 1 es que la gente en general, niños y adultos, aprecian el ser escuchados. Cuando sienten que te tomas el tiempo de escucharlos y tratar de entenderlos, eso para los niños y para los adultos también es sentir que quieren saber cómo me estoy sintiendo, quieren entenderme. Ese es el número 1. El número 2 va de la mano. Es que no nada más te escucho, sino que de verdad estoy haciendo un esfuerzo para entenderte. Saber qué me quieres decir más allá de tus palabras. Veo tu lenguaje no verbal, trato de entenderte. Y ahí también es algo muy importante y que debemos empezar a hacer para entender el lenguaje no verbal de nuestros hijos, el lenguaje emocional. Y el último punto que les quiero compartir el día de hoy. Generalmente como seres humanos reaccionamos positivamente cuando alguien valora nuestras fortalezas. No nada más ver nuestras debilidades. Hemos hablado mucho de esto en el tema de motivación, pero cuando tienes esta empatía de ver las fortalezas del otro, ahí es también un buen vínculo de encontrar cómo te sientes, cómo vamos a reaccionar ante esto. Tú eres buenísimo, creo que lo vas a poder lograr. Entonces, dentro de estos 3 puntos, podemos empezar a trabajar mucho el lenguaje no verbal, el lenguaje emocional que muchos de nuestros hijos van presentando al principio de su vida. Y claro, cuando vamos creciendo, vamos madurando, vamos conectando lo emocional con la inteligencia que tenemos. Y por eso vamos viendo sobre la inteligencia emocional. Nos vemos la próxima, Besat Hashem. Que estén muy bien.